En el fin del mundo o en el inicio del mundo, depende de cómo uno tome la perspectiva, se acaba de inaugurar el Centro Internacional Cabo de Hornos para Estudios de Cambio Global y Conservación Biocultural. Este es un proyecto que yo conozco desde que era una potrilla en el mundo medioambiental, yo creo que hace por lo menos 10 años, y que ha tomado mucho tiempo llevar a cabo porque es un proyecto ambicioso que busca poner un territorio muy austral en el centro de la conversación global, un territorio que es central para la observación del cambio climático y que además es muy particular porque no existe otro pedacito de tierra más abajo que ese, ¿no? Y está ahí en Puerto Williams. Ahí uno puede estudiar ciencias básicas y ver de forma muy concreta tanto los impactos del cambio climático como también cómo podría ser el mundo sin tanta intervención humana. El agua de esa zona, una de las aguas más prístinas y menos contaminadas de todo el planeta. Y por lo mismo queremos hablar sobre la relevancia del desarrollo de este centro, cómo es una conquista para la región de Magallanes, y estamos con su director Ricardo Rossi. Muchas gracias por estar aquí, Ricardo. Paloma, un gusto siempre estar juntos. Creo que fue un poquito más de 10 años. Sí, yo de lo que conozco, pero tú sabes que el mundo es mucho más que lo que uno conoce. Oye, bueno, tú has estado detrás de esta causa que ha sido levantar este centro, y la primera pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué es tan importante tener un centro de estas características en un lugar tan al fin del mundo, ¿verdad? O el principio. Sí. Para quienes nos estén escuchando, yo creo que 3 ideas que podemos tener de nuestro país. Uno, nuestro país tan largo, con zonas extremas, ¿no es cierto? En el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo, los cielos más limpios del planeta. Y hoy Chile lidera la astronomía a nivel mundial. Las observaciones astronómicas se hacen en más de un 50% desde el norte de Chile. Y esa es una observación del espacio exterior. De hecho, yo me acompañé a mi abuelo, que trabajaba en la Universidad de Chile, a lomo de mula, cuando recién se estaba armando el tololo y después la silla. Entonces, es un espacio de Chile que tiene algo geofísico que se ha plasmado en la palabra laboratorio natural. En el otro extremo, en Cabo de Hornos, que es el extremo sur de todo un continente americano, que es el continente más largo del planeta, hay lo que hemos llamado la cumbre austral de América. Es decir, si miramos el mapa mundi con el sur arriba, esto tiene la forma de una cima y ese es un punto crítico para observar el cambio climático. Y ahí las ciencias naturales. Pero entonces Chile lideraría en sus zonas extremas la observación del espacio exterior con telescopios en Atacama y lo que hemos llamado una lupa para mirar nuestro planeta Tierra desde la cumbre de Cabo de Hornos. Y una segunda fortaleza que tiene Chile es que en Chile, de alguna manera, las ciencias, la poesía, las artes, la filosofía conviven. Y en esa tradición que tenemos maestros como Humberto Maturana, nosotros hemos venido desarrollando una perspectiva biocultural que es crítica hoy para el mundo, porque cuando enfrentamos un cambio climático global, la crisis ambiental, hay lo que se llama causas directas y causas indirectas. Las causas directas son la emisión de gases de efecto invernadero, los medimos, la contaminación, el plástico, la deforestación, las pérdidas de especies. Y las causas indirectas es ¿por qué hacemos eso? Son los valores, las cosmovisiones, los lenguajes. Y a veces lo más invisible es eso, los lenguajes, los valores, porque cada vez que hablamos de una... Es el origen de la conducta, finalmente. El origen de la conducta y el origen de las relaciones éticas, no solo entre Paloma y Ricardo, entre las auditoras, la sociedad humana, la sociedad chilena, sino entre nosotros como seres humanos, con la luna, con el sol, en el Atacama, con el mar, las plantas. Mirar qué es el convencimiento, la motivación para, por un lado, cuidar la huerta, como hacen las dueñas de casa, ¿no es cierto?, que cuidan una huerta por razones de salud, por alimentación, y de alguna manera se puede parar una olla que es sana cuando uno tiene una huerta con diversas plantas como el maíz, los tomates, los porotos verdes, o en un bosque que tiene enredaderas, pájaros, insectitos, y entender entonces esta trama de la vida de
lo que yo llamo cohabitantes, es decir, habitantes que compartimos un hábitat y ver cómo en el compartir nos va mejor. ¿Cómo va a trabajar este centro? Porque esta visión, por un lado científica y por otro lado biocultural, y tal vez es de un solo lado, es una sola visión, ¿sí? ¿Cómo se materializa? ¿Qué tipo de investigaciones hace? Se materializa en equipo. Todo este trabajo se hace en equipo. Tengo que decir que el gobierno regional de Magallanes y Antártica chilena, particularmente el gobernador Jorge Flies y también el delegado presidencial regional José Ruiz, tienen esta visión de un polo científico para el mundo y creo que ambos tienen claros que la ciencia es necesaria pero no suficiente. De hecho, Magallanes, hay que decirlo, revierte los problemas que tiene Chile en la inversión de ciencia. La última vez que estuve con el gobernador me dijo que es más o menos un 6% del presupuesto regional lo que se invierte en ciencia, ¿no? Así es, y en una ciencia que sea con conciencia. Es decir, que nos fijemos en aquello que es verdadero y falso, pero también en aquello que es correcto e incorrecto desde un punto de vista de la justicia. Y de la justicia para que la vida se sostenga. Y en ese sentido es un atrevimiento, un experimento que de alguna manera es comparable y de otra manera no es comparable con los observatorios astronómicos. Es comparable en el sentido que Chile partió de a poquito y hoy lidera la astronomía a nivel mundial, ¿no es cierto?, con los telescopios. Y aquí parte con una lupa en la que el gobernador y muchas personas creen, presidentas, presidentes, ¿no es cierto?, en el sentido de que desde Chile podemos dar, desde el sur global, una señal al norte global. ¿Por qué no nos reconectamos en estos vínculos entre los hábitats bien conservados como esto que está al sur de Tierra del Fuego, que es algo único en el planeta, que todavía no se ha fragmentado, que todavía no se ha contaminado, y tú te referías en la introducción a las aguas de lluvia más limpias del planeta? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo lo compatibilizamos con un desarrollo económico que siempre es necesario? Siempre decimos que una buena conservación requiere una buena economía y viceversa, eso sí, una buena economía, una buena conservación. Entonces, lo primero que quiero decir es, desde el Estado de Chile ha habido una inversión en infraestructura científica con diversos centros, algunos más en biomedicina, otro el futuro Centro Antártico Internacional y nosotros este Centro Biocultural en Puerto Williams. ¿Cómo se materializa? Tiene 3 columnas de trabajo. Uno es las ciencias que van a ver cómo el cambio climático impacta en esta biodiversidad subantártica, que es la cumbre de una montaña. Si tú quieres, es como el Everest en el Himalaya. Acá, justo ante la Antártica, son musgos, líquenes, que van dando una señal, son indicadores. Es un termómetro de cambio climático. Un termómetro, y nosotros lo hemos llamado centinelas del cambio climático. Y segundo, una columna que es la filosofía, que recupera su posición, una posición que perdió después de la Segunda Guerra Mundial, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubieron agendas que la marginaron de la enseñanza y la minimizaron. Aquí también hubo agendas que la trataron de marginar de la enseñanza. Podemos recordar eso, y en este sentido es recuperar, pero recuperar en un contexto actual, con la tecnología, con la ciencia y finalmente la educación. Y por lo tanto vamos a tener filósofos visitantes en Cabo de Hornos generando nuevo pensamiento sobre la crisis climática. ¿Ese es el resultado? Así es, y tenemos más de 10 filósofos residentes en el CHIC. Está Ricardo Salas Astraín, que ha dirigido el programa por más de 10 años del doctorado de Filosofía Intercultural. ¿Cómo hacemos un diálogo entre culturas? Luca Valera, de la Universidad Católica, en Bioética. Sandra Baquedano, Derechos Animales. Y por mi parte, con este enfoque biocultural que no solo procura un diálogo intercultural, sino también interespecies. Ya, y espérate, es que a la gente probablemente le parece un poco distante la conversación filosófica. ¿Por qué la filosofía es importante en este momento político, económico, social, no solo de Chile, sino del mundo? Porque volvemos a entender quiénes somos o quiénes queremos ser. La palabra humano, lo decía hace un poquito en una entrevista, viene de humus, y humus es la tierra de hoja, la tierra más fértil. En el origen de la civilización occidental, antes que surja el Roma como un imperio, surge esta palabra humano desde el latín, que todavía la decimos, somos gente del humus, no nos olvidemos. Y hoy la ciencia nos dice, sí, somos agua, somos carbono, somos oxígeno. Por lo tanto, si el aire de Santiago, si el aire que respiramos está sano, vamos a estar sanos.
Entendemos que cuando hay una crisis como en Puchuncaví no es una crisis ambiental, es una crisis siempre socioambiental, pues nosotros respiramos y somos ese aire. Si hay una contaminación de las aguas, si hay una sequía, nosotros nos secamos, nosotros nos morimos, no solo los árboles, somos una comunidad de vida. Y eso está en la palabra humano, Ricardo, y eso lo hemos olvidado. ¿y cómo nutre la filosofía a la política pública o a la toma de decisiones? ¿Cómo se conecta? Bueno, el centro tiene estas 3 columnas, ciencias naturales, filosofía, y ahora viene la conexión, que es tu pregunta. Y ahí tenemos 2 áreas en que estamos trabajando. Uno, educación, y en educación estamos desde lo preescolar hasta los postdoctorados, doctorados, y también, por primera vez, en Puerto Williams, una escuela técnica. Una escuela técnica que inició una carrera que se llama Turismo y Conservación Biocultural, donde el próximo año vamos a estar recibiendo estudiantes de Galápagos, estudiantes de Costa Rica que quieren aprender ecoturismo con lupa, un turismo que es lento, que ve una realidad invisible, tanto en los musgos, tanto en los líquenes, como también en estos valores estéticos, la belleza que hay en estos pequeños organismos y esta belleza en los relatos. Me encantaría hacer una pausa porque probablemente no mencionamos, y ese es mi error, que algo muy particular de la zona en la que trabaja Ricardo es el Parque Omora, donde uno puede hacer turismo con lupa. Y esto es hacer un sendero que uno muchas veces hace, pero esta vez con una lupa para poder mirar esas cosas en las que uno no se detiene y comprenderlas, ¿no? Así Y eso es algo muy novedoso que no existe en el resto del mundo y que por lo tanto puede explicar por qué viene gente de Galápagos o Costa Rica, que son mecas del mundo medioambiental, a Chile a aprender esto, ¿no? Es muy bonito porque desde Chile, desde el sur, así como surgió el slow food desde Italia, ¿no es cierto? Una comida lenta que se conversa, ¿no es? Sale el slow tourism desde el Parque Omora y ellos quieren aprender esto y por otro no solo lado, slow, sino microturismo. claro, lo pequeño es hermoso. Y lo segundo es la conservación. Y para ello hemos estado trabajando con un concepto que es la reserva de la biosfera. Reserva es algún refugio, ¿no es cierto?, protegido de la biosfera, esta esfera de vida que queda, así como el Amazonas era antes, que ahora está muy degradado, un pulmón que es verde por las turberas, los bosques, azul por sus mares, los albatros, las algas, y que es un órgano sano de este planeta Tierra, que lo cuidamos bajo el concepto de reserva de biosfera y el programa del hombre y la biosfera de UNESCO. Esto del hombre y la biosfera esperamos cambiarlo a todo esto como humanos y la biosfera. Estamos haciendo los papeleos con UNESCO y que entonces va a unir el Parque Marino, Islas Diego Ramírez, Paso Drake, con la actual reserva de la biosfera Cabo de Hornos en una gran unidad donde se procura la sustentabilidad social, económica y ambiental. Por lo tanto, la pesca artesanal, fundamental. La gastronomía subantártica, donde podamos degustar y agradecer a la centolla, darle gracias por este sabor que nos trae, por esta salud que nos trae. Allá no hay contaminación, son alimentos saludables, los calafates, la zarzaparrilla, las algas, y eso lo estamos haciendo con los jardines infantiles y con los chefs y restaurantes, y finalmente con empresas de turismo con que estamos trabajando con distintas empresas de cruceros que bajen, disfruten este slow tourism e interactúen con la comunidad. Entonces, en resumen, la filosofía da un relato que orienta un turismo que es sostenible, que trae una experiencia de reconexión con la diversidad de la vida, y por maravillamiento todavía nosotros nos vamos hacia esta vida que es mejor que una vida de la cual a veces nos olvidamos mirar las estrellas, la fragancia de los jazmines, la fragancia de los notros y otras flores. Me encantaría, cuando nosotros nos conocimos hace varios años atrás, yo diría por lo menos 8 años, el desarrollo de Puerto Williams era muy precario. Tenía pocos servicios, tenía pocos lugares donde llegar, y desde Puerto Williams miraban mucho hacia el lado argentino, como ellos habían hecho toda una política de desarrollo y con cierta gana de que eso también llegara a Puerto Williams. Lo que tú estás describiendo hoy día, con llegadas de cruceros, con un desarrollo hotelero, con un desarrollo de un centro científico, con residencias, habla de otra ciudad y de un cierto desarrollo económico de esa misma ciudad que ha cambiado mucho en este tiempo. Por un lado, ¿cuáles han sido los beneficios que ha traído esta mirada de la ciencia, esta visión sobre la biosfera a esa misma población en términos muy concretos? Y por otro lado, ¿cómo hacemos para que en ese avance no se destruya eso que hay que cuidar? No, es fenomenal tu pregunta, porque partamos por los riesgos.
Cada vez que hay conectividad, hay un aumento de los riesgos. Al mismo tiempo, oportunidades. Los riesgos son adelantarse en la conectividad antes que la planificación territorial. Eso sería un desastre. En las casas, ¿no es cierto?, tenemos un ordenamiento. La cocina es para ciertas funciones, el comedor otra y el baño otra. Si uno hace lo del baño en la cocina, nos vamos probablemente a enfermar. Eso es crítico. Y qué buen mensaje, Paloma, porque hay que ordenar. Aquí tenemos algo que no existe en el resto del planeta. Por lo tanto, en términos para la economía, para el Ministerio de Hacienda, para nuestro Ministro de Economía, este es un recurso escaso, por lo tanto muy valioso. Y ahí tenemos que usar la inteligencia de toda la ciudadanía, de todos los participantes, pero también de las autoridades para poner esto en valor. Y lo que es la visión actual con el gobierno regional de Magallanes es que hay un impulso de la energía sostenible, el hidrógeno verde, cerca de Punta Arenas, ¿no es cierto?, en los alrededores del Estrecho Magallanes, está Tierra del Fuego, pero al sur de Tierra del Fuego esto es un pulmón verde en que Chile debe invertir, pero también la Comunidad Europea, también Asia, también Norteamérica, porque esto es algo que le sirve a la salud del planeta. Ahora, ¿cómo beneficia a la comunidad? Lo primero es que esto diversifica las temáticas turísticas y la gente se está quedando más. Hoy está llegando mucha gente, nos pone una presión a Puerto Williams porque ya Torres del Paine perdió el encanto de una zona wild, de una zona salvaje, aislada, porque se está transformando en algo que es un full day y ellos quieren tener algo que es diferente. Y entonces el trekking por los dientes de Navarino. El llegar a la isla es el atractivo y eso todavía está. Entonces, por un lado está aumentando la llegada de personas, está aumentando la estadía, están aumentando las ofertas de alimentos en la ciudad. Hay un juzgado local, hay una infraestructura básica. Hoy día Puerto Williams es una ciudad, no es una villa ni un pueblo. Y es la capital de la provincia antártica chilena. Entonces la inteligencia con el Estado de Chile es hacer una muy buena planificación para que este turismo sea responsable. Y es mucho mejor tener 1000 turistas que pagan 1000 y desde ahí podemos extraer un fondo que ayuda a los estudiantes a tener becas, a participar, conocer su región, que tener 10.000 o 100.000 a $1. Por lo tanto, ¿están pensando poner una capacidad de carga? Estamos pensando no solo en capacidad de carga. ¿Como Galápagos? Exactamente, estamos colaborando mucho con Galápagos, es por eso lo del turismo con lupa, aprendiendo de lo que se ha hecho bien en Galápagos, evitando lo que se ha hecho mal, y efectivamente Galápagos tiene un régimen especial, donde cuando uno entra, paga por entrar a una zona entera, que es una zona única en el planeta. Bueno, Cabo de Hornos también es una zona única, y creo que este es un ganar-ganar con la empresa. Por ejemplo, con el Lodge La Cutaya, estamos trabajando para que las personas que estudian en la escuela técnica sean futuros practicantes y eventualmente trabajadores, pero de alto nivel en la Cutaya, que tengamos guías locales que están capacitados a ver estas especies de aves que solo están en la isla Navarino, como la perdicita cordillerana que está en el Cerro Bandera o el yal cordillerano que se puede ver con facilidad. Entonces tenemos una gran oportunidad de tener una joya en Chile, que es Cabo de Hornos, como Galápagos es en Ecuador. Ricardo Resi, estaremos muy atentos de cómo avanza este centro éxito, porque todas las tareas son difíciles y los acuerdos y las políticas que protegen también siempre son complicadas, así que suerte en todo eso. Estaremos atentos en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, a ti y a quienes nos escuchen, porque Chile está poniendo una lupa para reflexionar y actuar en una forma en que la vida pueda florecer en su diversidad. Bueno, miramos poco a los territorios y sobre todo a unos tan importantes como estos que constituyen tanto la particularidad de Chile. Y pucha que viajamos poco a Magallanes, al sur-sur, sabemos poco, tenemos pocas distinciones y por lo mismo la relevancia de comprender mejor, ¿no? Nosotros vamos a una pausa y volvemos con más.